tan serios, hombre. Vamos a orar para dar inicio a nuestra escuela dominical de esta mañana. Está muy interesante. Estamos entrando a la unidad 2. Creo que ya le dieron una hojita. No. Y así no quiere que nos enojemos. Okay. Se quedaron allá en el... Se lo llevaron para allá, pero no lo entregaron. Ok. Ahorita viene, no se preocupen. Les voy a ir adelantando un poquito. Es la unidad 2. El título de... Es que venimos por títulos. La unidad 1 se trató de Dios se da a conocer. Es lo que estuvimos, ¿verdad? Del resumen que allá donde pasamos, ¿se acuerdan? Okay. ¿Verdad? Recordando cómo Dios se dio a conocer. Y Dios se da a conocer a través de... Otro repaso aquí, ¿verdad? Para que no nos olviden. Dios se da a conocer a través de la creación, Dios se da a conocer a través de la historia, Dios se da a conocer a través de los profetas, Dios se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que es la máxima revelación de Dios, y Jesucristo es la revelación perfecta de amor, y también a través de su Espíritu Santo, que estuvimos viendo la semana pasada. Dios no nos dejó huérfanos, y ahora entramos a la unidad 2, que se titula Dios salva. ¿Ok? La primera unidad era Dios se da a conocer. Ahora la unidad 2 es Dios nos salva. Y vamos a ver de qué nos salva Dios. Estos siguientes estudios vamos a estar aprendiendo de qué nos salva Dios. Y bueno, vamos a orar para comenzar. Voy a pedirle a mi hermano Martín que nos dirija con palabras de oración. Amantísimo Padre mío, Dios mío, Padre Santo, y Padre nuestro, Padre amado, una vez más, mi amado, aleluya, Padre, recibiendo, Padre amado, tu palabra, Padre, nos pedimos, Padre amado, Dios mío, Padre, guiándonos a toda verdad, Dios amado, aleluya, Dios, Padre amado, Señor, tu siervo, Padre amado, Padre, estar buenos en tus niños, Padre, en tus labios, Dios amado, Padre, para que seas tú, Padre amado, hablando por medio de él, Dios amado, de tu Santo Espíritu, Padre, y que abras, Padre amado, todo entendimiento, Padre amado, que nos dé sabiduría espiritual, Dios amado, que necesitamos, Padre, para que podamos, Dios amado, crecer, Padre, en tu palabra, Dios amado, aleluya, y ponerla por obra, Dios amado, aleluya, Padre, en el nombre maravilloso, Dios amado, Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Amén. 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 Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuáles son ¿por qué razones un hombre, hablando de hombre, ¿verdad? Hombre-mujer, un hombre se enoja, se molesta, se ofende? ¿Qué razones hay? ¿Qué es lo que puede hacer alguien más que lo ofende a usted? Cuando le llaman la atención. La llamada de atención, ¿ok? Cuando son reprendidos. Vamos a ponerle reprensión. El hombre se ofende cuando hay reprensión. Para que vayan aprendiendo también. Porque lo digamos con nota. Con música. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la esposa que ofende al hombre? Y la lista va a ser grande, ¿verdad? ¿Qué hace el hombre que ofende a la mujer? Nosotros no hacemos nada. Hasta dormido ofendo a mi esposa porque ronco muy fuerte. No lo dejan hablar en el día. Es su venganza. Mande. No lo dejan hablar en el día, es su venganza de roncar. ¿Qué ofende al hombre? ¿Qué ofende a la mujer?
A veces el hombre siente que la mujer no le guarda el respeto. Ok. Y como vimos en otras unidades, bueno, no en esta unidad, que la mujer se molesta porque se siente que no es amada por el esposo. Vamos a usar el rojo porque eso es importante. Respeto. Falta de respeto, pero vamos a poner así nomás. Creo que la falta de respeto va para ambos, ¿verdad? Ok, el respeto. Falta de amor. La mujer siempre se queja porque el hombre no le da amor. Es lo que vemos, no me quiere o me insulta. Cuando mi esposa me llega a decir que porque yo no le digo muy seguido que la amo, que la quiero, ¿verdad? Y digo, y eso de levantarme a las 4 de la mañana, ¿qué crees que es? Para ir a trabajar, ¿verdad? Yo creo que lo principal de esto es el no reconocer, hermano. El no reconocer nuestros errores cuando nos llama la atención. Ok. Ese es un punto muy importante y esto sucede en general. ¿Verdad? Cuando alguien dice, no, mira, no es así. Te estoy diciendo que no. Entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Orgullo, egoísmo? O... Orgullo. Orgullo. Confianza. ¿Qué es lo que ofende? ¿De qué manera nos... Ahora, como seres humanos, ya no hablando de la esposa del esposo, porque de verdad ahorita todos nos cohibimos. Pensamos que se va a enojar la esposa o se va a enojar el esposo porque estamos dando todo. Pero, ¿qué es lo que hace el hombre que nos llega a ofender? Cuando voy en la carretera y se me atraviesa alguien, Okay. Creo que la falta de confianza. a veces lo pone uno... ¿Falta de confianza? Sí. La falta de confianza ofende. Ok. Falta de confianza. Esta sí lo voy a poner para que podamos entender bien, ¿verdad? Falta de confianza. Ahorita van a entender por qué estoy haciendo preguntas como estas y acerca de todo lo que estamos relacionados y que nos llega a ofender. Hermano, aquí hay otro cinco. Y acá hay otros dos de este lado. Y ahí hay otro hermano. Ajá. Hermano. Cuando nos hablan las verdades y no queremos aceptar nuestros errores, estamos muy mejor. Ajá, cuando somos Cuando reprendidos hablan las verdades. o cuando tenemos orgullo. Cuando nos insultan, Cuando nos insultan. Vamos a meterlos. Insultos. Bueno, como seres humanos, ¿verdad? Y seres humanos caídos, siempre vamos a tener este mal, este problema. El hombre no conocía nada de estas cosas, nada le estorbaba, nada lo ofendía antes de que desobedeciera a Dios. Eran santos, eran inocentes, eran justos, eran transparentes. Incluso dice la Escritura que estaban desnudos y no se avergonzaban. No había pecado, no había maldad. Y podían ver a Dios, dice el gabacho, face to face, cara a cara, para los que no entienden. Cara a cara, con Dios. Pero después de que el hombre pecó, entonces ya no pudo estar ni ver a Dios, porque la gloria les fue arrancada de ellos. Ya no eran santos, ya no eran santos, ya no eran puros, ya no eran inocentes. Y su mismo pecado, como les fue arrancado aquello que los cubría de gloria, de santidad, les fue quitado, entonces ahora ya se veían desnudos. Y se avergonzaron. Y se escondían de Dios. Se escondieron, se escondían. Ahora, ellos se sintieron ofendidos. El orgullo de ellos no les ayudó a reconocer que habían pecado delante de Dios. Y entró el egoísmo. La mujer dice que vio el árbol, lo codició y pensó más en ella que en lo que Dios le había dicho.
Y así como seres humanos, los hombres y mujeres, ¿verdad? Muchas veces buscamos quedar bien con nosotros mismos antes que con Dios. Y por eso nos ofendemos unos a otros. Y por eso nos comportamos de la manera que nos comportamos. Pero por eso el Señor, cuando vino y nos trajo ese evangelio de libertad, esa palabra, nos enseñó acerca de cómo nosotros podemos solucionar nuestros problemas entre nosotros, y nos dio los elementos. Uno de ellos es el perdón. Hasta el día de hoy, usted le habla a la persona y le dice que necesita a Jesucristo, que está en pecado, que necesita un arrepentimiento genuino. Y se ofenden. Y la gente se ofende. Sí. A nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores. A nadie. Nos gusta que nos digan, pues, la verdad, o sea, nuestras verdades. Y dicen que la verdad no peca, pero Incomoda. Primera de Daniel 1:5. Porque la Biblia no lo dice así, ¿ok? En la Biblia no vamos a encontrar eso, son frases que se acostumbran a decir allá afuera. La verdad no peca, pero incomoda. Y es que la verdad, eso es lo que hace, nos confronta con nosotros mismos. Y a veces pensamos que somos muy fuertes. Suficientes. Que somos suficientes, exacto. No reconocemos nuestra debilidad. Y sabe que muchas veces mostramos más debilidad que fortaleza. Hemos hablado acerca del carácter fuerte y hay personas que dicen, no, es que yo así soy, así nací, y así soy, y nadie me cambia. O sea, Y así era mi abuela. sí, en el pasado nos van a hacer falta algunas sillas. Si nos ayudan por ahí, nos traen sillas de las otras que sí caben. Estas están muy grandecitas. Y entonces, ¿en qué Aquí iba? enfrente hay otra. En que hay personas, mis hermanos, que muestran ese carácter fuerte, ¿verdad? Y pensamos que tienen un carácter fuerte, pero en realidad, eso, mis hermanos, cuando una persona muestra un carácter de orgullo, de egoísmo, y que pensamos que es un carácter fuerte, en realidad lo que está mostrando es debilidad. La fortaleza se muestra cuando aceptamos nuestra debilidad y reconocemos nuestros errores. Cuando somos confrontados y podemos ser débiles o podemos ser mansos. Cuando reconocemos que no somos nosotros y que en nuestra fuerza no podemos y que tenemos que someter nuestra voluntad ante aquel que puede dirigirnos. Bueno, entonces aquí tenemos las personas cuando son reprendidas, ¿verdad? Se sienten ofendidas. El respeto, ¿verdad? Tanto de hombre a mujer, mujer a hombre y puede ser en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, ¿verdad? ¿Qué demandamos de nuestros hijos? Obediencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos son desobedientes? Nos faltan al respeto, no hacen lo que les decimos, no siguen los consejos que les damos, sabiendo que es bueno para ellos, y eso nos rompe el corazón, ¿no es cierto? Los que ya tenemos hijos grandes y que ellos van por un camino que no les enseñamos y que sabemos que es un camino de perdición, de destrucción. Hablo con personas, yo conocí a un joven que comenzó a trabajar y comenzó en la bebida, y por el tipo de trabajo que se realiza muchas veces en el calor hay quienes se justifican que tienen que tomar para rehidratarse, y eso no es cierto. Yo llevo 24 años, bueno, más de 20 años trabajando en eso y no he necesitado de esas cosas ni de drogas para aguantar y soportar el trabajo que hago, pero hay muchos que lo hacen y se justifican con ello que tienen que hacerlo para aguantar. Entonces, este joven perdió la familia, perdió absolutamente todo, se quedó y ya murió, y murió joven, menos de 40 años. Y ahora conozco a otra persona que está pasando por lo mismo, que usa drogas y que toma mucho. Está haciendo frío y aquel día estando trabajando, él andaba sude y le decía, esto es extraño. O sea, para el trabajo que yo hago, yo debería de sudar, y yo no sudaba nada, al contrario, yo tenía frío. Y esta persona estaba sude, pero es que toma mucho. Tiene ese problema, ¿me entiende? Y entonces, cuando hablamos de ese tema,
No les gusta. No les gusta. No quieren aceptar que tienen un mal. Y el ser humano, mis hermanos, todos hemos caído como en un estado de adicción con el pecado. Se llega a amar tanto el pecado que si alguien nos llega a tocar ese punto, nos molestamos. Y a veces hay personas, ciertas personas a las que preferimos evitar, porque siempre nos van a dar un consejo que no queremos seguir. Siempre nos van a hablar de algo que pudiéramos hacer y no estamos dispuestos a hacer. Y eso, nos sentimos ofendidos. Pues todas estas cosas, mis hermanos, es por la razón, ¿verdad? El estudio de aquí, la caída del hombre, su pecado. Dios nos salva del pecado, dice el título. La verdad central, dice, el pecado tiene sus raíces en la desconfianza y rebelión contra Dios y en el orgullo del hombre. Mira, ahí mencionamos orgullo y ahí mencionamos también falta de confianza o desconfianza, ¿verdad? Que mencionó aquí el hermano Miguel. Entonces, todas esas cosas dice que son raíces en la desconfianza, así dice en la verdad central. Dice, y rebelión contra Dios y en el orgullo del hombre. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros nos rebelamos en contra de Dios, no haciendo lo que Dios nos manda sabiendo que es bueno para nosotros. Y es la misma actitud que a veces asume la esposa con el esposo, o el esposo con la esposa, o los hijos con los padres. Es la misma actitud que Dios está reprendiendo. Qué lindo es una familia donde todo es armonía, donde todos se aceptan tal como son, se llevan bien, son obedientes, son sumisos unos a otros, se soportan unos a otros, los hijos son obedientes, ¿verdad? Siguen los principios, honran a sus padres en todo, en obediencia, en los consejos que los padres le dan, ellos andan, ¿verdad? Y entonces esa es una familia perfecta, de la cual pues todos añoramos y anhelamos, pero no lo tenemos. Siempre va a haber algo que nos va a hacer falta. O tenemos hijos perfectos, pero el esposo o la esposa no, y viceversa. Siempre va a haber algo que nos va a estorbar, y todo tiene que ver, ¿verdad? O con esa desconfianza que nos tenemos entre ambos, pero que muchas veces nosotros le hemos llegado a mostrar nuestra desconfianza a Dios mismo con nuestras actitudes, cómo nos comportamos y con nuestras acciones. Entonces, el verso a memorizar dice Romanos 3:23 en la versión 1960, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión que aquí nos ponen, ¿verdad? Nos dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando lo explicamos de la manera como el hombre perdió esa cobertura que tenía desde el principio, quizás esto no alcanza a concordar. Dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, la idea, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, con este estudio iniciamos una nueva unidad titulada Dios nos salva. Inmediatamente surge una pregunta que es muy válida, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, ok, Dios nos salva, pero nos salva ¿de qué? ¿De qué nos salva? De la muerte. De la muerte, porque la paga del pecado es. Entonces Dios quiere salvarnos de eso. De la muerte eterna. Exactamente, ¿verdad? De ese juicio eterno, de eso, hermano, que no es solamente, ¿verdad? Algunos piensan que vamos a entrar, o que el ser humano va a entrar en un estado de muerte, ¿verdad? No va a sentir nada. Eso no es así. Lo que no va a sentir nada es el cuerpo. Pero el alma va a estar consciente toda la eternidad. ¿Alguna vez usted, verdad? Y yo pongo este ejemplo. ¿Alguna vez usted ha tenido pesadillas? Yo creo que todo, ¿verdad? Dependiendo de cuántas quesadillas nos comimos. Hubo pesadillas de que lo iban persiguiendo, que iba cayendo en un hoyo profundo, o usted en su sueño vivió una experiencia larga y solamente durmió 3 minutos, 5 minutos. ¿A cuánto le ha pasado? Que en un lapso tan corto de tiempo usted vivió una experiencia larga dentro de su sueño, ¿verdad? Y cuando se trata de una pesadilla, usted se levanta agitado.
como que lo vivió, o sea, fue real. Y aún hasta su cuerpo, ¿verdad? Como que se siente agitado. En una ocasión, no recuerdo exactamente qué estaba soñando, pero recuerdo que en mi sueño yo pegué un grito. Y supuestamente en ese grito, pues hasta me desperté. Y entonces pensé, gritaría de veras, o sea, físicamente saldría el grito. Pero como todo estaba en silencio y nadie se movió, nadie se levantó, quiere decir que, ¿verdad?, nadie escuchó, nomás yo en el sueño. Y entonces, yo creo que en la conciencia, el alma, ¿verdad? Porque eso es lo que somos, emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, eso es el alma. Y esta es la que el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Y esa muerte a la que se refiere es una separación de Dios, una separación eterna. Amén. La muerte común que entendemos nosotros, o ese término muerte, solamente significa separación. Cuando una persona muere, mire, Dios saca el aliento de vida de él que le pertenece a Dios. Génesis 2:7 dice que sopló Dios aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre fue un ser viviente. Pues ese aliento, esa parte que le pertenece a Dios, solamente Dios la quita de nosotros y nos quedamos inertes. El cuerpo dice que va otra vez al polvo. El alma, esa es la que o va al descanso eterno con el Señor o va a la condenación eterna separado de Dios. Por eso se llama la segunda muerte. Bien, entonces Dios nos salva del pecado. De entrada hemos de declarar que el hombre es un ser caído. Y cuando dice un ser caído quiere decir caído de la verdad, por su pecado. Caído de la gracia de Dios, caído por su pecado. Entonces, y que necesita el hombre ser restaurado en su comunión con Dios. Esta conclusión es inevitable y sigue de manera lógica a otra que tampoco podemos soslayar. Subraye esa palabrita ahí. ¿Alguien sabe qué quiere decir soslayar? Bueno, el comentarista no sé de qué país sea, ¿verdad? Pero pues usa esa palabra que no es tan común. Es una palabra que un sustantivo de ello pudiera ser no se puede evitar. ¿Ok? Entonces, sigue de manera lógica a otra que tampoco podemos evitar. O sea, es algo consecuente. Esta condición de caído tiene su raíz en el pecado. Adán, aunque creado santo, no permaneció en ese estado, por desobediencia voluntaria cayó. ¿Por qué? Porque él decidió desobedecer a Dios. Y sabe que nosotros también somos pecadores muchas veces por decisión. Traemos una línea, ¿verdad? En la sangre ya venimos concebidos por el pecado y todo ello, ¿verdad? Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la línea desde Adán y Eva, ¿verdad? Esa contaminación del pecado viene en nuestras venas. Nacimos, ¿verdad?, con ese pecado. Pero de ahí que nosotros querramos andar metidos en el pecado, eso ya es algo voluntario. Entonces, trajo con ellos ruina sobre sí mismo y sobre su posteridad. Está hablando de sus generaciones siguientes, toda su descendencia. Se dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, en Génesis 5:3. Y esto se hace muy importante, esa declaración, ya que dice también la Escritura que creó pues Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27. O sea que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así creó al hombre. Y algunos piensan que Dios tiene un cuerpo. No, Dios es espíritu. En el sentido de cómo Dios creó al hombre, es que lo hizo un ser pensante, razonable, con voluntad, un hombre que sabe amar, puede recibir amor, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, la Biblia nunca nos menciona que Dios tenga un cuerpo, ¿ok? Sí nos menciona que Dios es espíritu. Entonces, cuando dice que engendró un hijo, Adán, a su semejanza, conforme a su imagen, quiere decir que así como él estaba ya en un estado pecaminoso de desobediencia,
exactamente así tuvo a su hijo. O sea, y que su descendencia vendría como consecuencia, ¿verdad? Contaminada con el pecado. Por eso somos pecadores. Aún aquellos que no lo saben, son pecadores, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no admite porque no conoce lo que la Escritura dice. Y así de lleno decirle a una persona que, ¿verdad? ¿Sabías tú que eres un pecador? Se va a molestar. Porque, ¿verdad? Esa es una afirmación O bastante decirle a una fuerte. persona, hermano, que necesita de Dios. Amén. ¿Verdad? Mucha gente dice, yo no necesito, ¿verdad? Porque tal vez tienen algún título, pero porque se creyeron de lo que les dijo el enemigo, ustedes serán como dioses. Ese espíritu no se ha ido. Hay gente que no quiere aceptar que necesita de Dios, que sin Así Dios es. no somos nada. Amén. Entonces, si Adán hubiera permanecido en su estado de inocencia, sin duda sus hijos habrían nacido como él fue creado, esto es, en la imagen moral de Dios. Pero Adán pecó y la humanidad, habiéndose envenenado en su origen, solo corriente venenosa transmitió a todas sus generaciones. Decimos pues que si el problema más grande del ser humano es el pecado, su necesidad más imperiosa es la salvación de ese pecado. Hermanos, Dios es tan bueno que cuando vio al hombre, ¿verdad?, tomar una decisión que no debía, Él siempre hizo lo posible por rescatarlo. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted se da cuenta que sus hijos, por causa de un vicio y luego se convierte en una adicción, usted siendo padre que ama a su hijo o a su hija, ¿qué haría por ellos? ¿No haría hasta lo imposible por rescatarlos, por guiarlos, llevarlos? Y yo he conocido padres que teniendo hijos y aún hijos ya grandes, a veces los han tenido que agarrar y obligados de alguna manera, los han llevado a centros de restauración, a centros de ¿cómo se dice? De rehabilitación, gracias hermanos, de rehabilitación. ¿Por qué? Porque el padre quiere ayudarla. Y no importa todo lo que haya hecho su hijo, todo, siguen siendo padres. Y la Biblia dice que nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Imagínense Dios en su amor tan infinito, tan grande y misericordioso, ¿verdad? ¿Cómo no se duele por la humanidad? Yo puedo imaginarme al Señor Jesucristo cuando dice que llegó a Jerusalén, en esa entrada que apenas la iba a hacer, pero dice que se lamentó sobre Jerusalén, lloró. La Biblia no lo dice, pero yo puedo imaginarme al Señor Jesucristo llorando cuando estaba diciendo, Jerusalén, Jerusalén. Dice, tú que apedreas a los profetas, tú que haces, dice, ¿cuántas veces quise? Dice, como la gallina protege a sus pollitos, yo quise, pero no quisiste. Y entonces ahorita vamos a entrar en esta parte y vamos de una vez a la Escritura, a una solución equivocada que el pueblo buscó y que muchas veces nosotros hemos incurrido en las mismas decisiones que el pueblo hizo. Vamos a Jeremías, si tiene su Biblia, vamos ahí a la Biblia porque quiero que leamos cómo el Señor se refiere a Israel, que es su pueblo. Jeremías capítulo 2. Y Jeremías se considera o es más conocido como el profeta llorón. Y la razón es porque Dios declara sus juicios en la profecía que le da pues, a Jeremías. Y Jeremías puede ver cómo el pueblo, a pesar de todo lo que Dios le está diciendo, el pueblo va detrás de otros dioses. Se hace dioses de palo, de todas partes. Y entonces Dios, por supuesto, se duele de todo esto. Y el profeta, pues al ver esa desobediencia, ¿verdad? Él, por eso es conocido como el profeta llorón. Dice el verso 2, hermanos, desde el verso 2 del capítulo 2 de Jeremías, y ya está ahí, dice, anda y clama
a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras los que no aprovechan. 9. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Verso 10, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Sidar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, o sea, ha cambiado. Espantaos, bueno, hasta ahí, hasta el verso 1, dice el verso 13, ¿verdad? Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, dice, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primero, fuente de agua viva, y dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios en muchas ocasiones, hermanos, usa esta analogía del matrimonio, de cómo el hombre y la mujer, ¿verdad? Cómo el hombre siendo responsable y la mujer siendo infiel. Y en este caso, ¿verdad? Dios como el esposo, Israel como su esposa, cómo la liberó, la sacó de Egipto, la trajo con mucho cuidado a través del desierto, la alimentó, la cuidó, la hizo entrar en una tierra que Dios le había prometido, tierra donde no tuvieron ellos que sembrar, nomás llegaron, ¿verdad? No tuvieron que edificar, ya habían casas, ya había todo lo que necesitaban, y la puso Dios ahí. Y cómo después le dan la espalda a Dios y se va con alguien más. Y llegamos a conocer tantas historias hoy en día, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han conocido testimonios de personas. Aquí nos damos cuenta de que, bueno, en todos lados puede darse eso. Pero conozco personas que tuvieron sus compañías, eran muy prominentes, tenían mucho dinero y en un divorcio se quedaron sin nada. El hombre que se dedicó a trabajar y descuidó su hogar, vino alguien más. La mujer escuchó cosas bonitas y conozco el testimonio de alguien también que, no es testimonio, simplemente conozco, ¿verdad?, a la persona que se dedicó al trabajo, a hacer bienes y mucho dinero. Y entonces la señora se encontró aburrida, se fue al gimnasio. Al rato el instructor venía hasta su casa para dar instrucciones y al rato se quedó con el instructor, con casa, con dinero, con todo, ¿verdad? Sin haber, y el hombre a seguir trabajando porque pues a eso parece que, bueno. Ahora, si nosotros podemos aún hasta sentirnos mal por esas pobres personas que habiendo trabajado para traer a su familia, ¿verdad?, y se encuentran en un engaño de infidelidad, es de esa misma manera que Dios está exponiendo la infidelidad de su pueblo. ¿Cómo lo abandonaron? Y muchas veces, hermanos, vamos a darnos cuenta
Y esto, ¿verdad? A veces pensamos que solamente la mujer incurre en la infidelidad. No, el hombre también. A veces el hombre puede tener una mujer que es responsable, ¿verdad? Que es, o sea, una virtud de mujer. Y a veces el hombre se va tras alguien más, que quizás no tiene ni los mismos valores, ni principios, ni verdad, y entonces deshace un matrimonio por causa de un tiempo, solamente algo temporal. Esas infidelidades, ¿verdad? Dios las ve de esa misma manera con su pueblo. Dios, habiéndolo traído, protegido, y lo dice también Amós y en Oseas, y encontramos en diferentes partes donde Dios usa esta analogía del matrimonio para volver en sí al pueblo otra vez, para decirle: mira, yo te recogí, y aun cuando te habías ido tras allá con otro hombre, yo te traje, te di otra vez el nombre de dignidad como una mujer, ¿verdad? Como que nunca había fallado. Te vestí otra vez con ropas blancas, te limpié de todas tus impurezas, te di un nombre, te puse dentro de la familia, y otra vez te volviste a salir. Entonces, de esa manera es el corazón muchas veces del pueblo, de aquellos que están, se van y vuelven, y se vuelven a ir, y se vuelven a venir. Gracias a Dios que Dios no se cansa. Se imagina aquel hombre o aquella mujer que decide el hombre irse con alguien más, o la mujer con alguien más, y al rato, ¿verdad?, decide regresar y es perdonado. Ok, ven, ¿verdad?, toma tu lugar como la cabeza del hogar, te voy a respetar, te voy a seguir amando, y voy a olvidar todo el pasado. Como seres humanos es difícil todo eso, pero Dios está dispuesto a hacerlo, y Dios lo hace. Imagínense que este va y viene, ¿verdad? ¿Y cuántas veces fue y vino? Hasta las cuántas veces llegará el momento en el que le diga: ¿sabes qué? Quédate donde andas mejor, ya no regreses. ¿No es cierto? La mujer se cansa de un marido infiel. El hombre se cansa de una mujer infiel también, que va y viene y entra y cuando quiere. Y pues hay algunas condiciones que yo he llegado o situaciones, ¿verdad?, de personas que han pasado por eso y pierden la paciencia. Dios no perdió la paciencia. Aun cuando vio eso, Dios estuvo dispuesto a perdonar. Dijo: mi pueblo ha hecho dos cosas. Número uno, dejarme a mí. Dejarme a mí. Pues dentro de la familia a veces nos ha tocado ver casos, ¿verdad?, donde alguien decide cambiar a su familia, que honraba y servía a Dios, por alguien que no. Y qué triste. Dios nos hace un llamado, por tanto, a que regresemos a Él. Leímos en el verso 10, donde dice: enviad, dice, a quedar y considerad cuidadosamente, ved si acaso se ha hecho algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovechan. Dios nos pone ejemplo aún de aquellas naciones. Aquellas naciones que, dice, ellos, dice, aunque no son dioses, pero los honran a ellos como si lo fueran. Y ustedes que han tenido una real experiencia conmigo y que saben que no hay otro Dios más que yo, me han cambiado por lo que no es Dios. Qué bárbaro, ¿no? Triste. Es triste. Y es una realidad. Recuerdo cuando estaba adolescente o joven, conocí a una mujer dentro de la iglesia. Su esposo bien trabajador, tenía un trabajo seguro,
¿verdad? Trabajaba para Ferrocarriles Nacionales. O sea, tenía buen trabajo, no le faltaba nada. Y un día a la mujer se le ocurre irse con alguien ahí que ni trabajo tenía. Y la llevó a vivir, de vivir en una casa elegante y todo, a vivir allá en una casita construida ahí de... ¿Cómo ve usted eso? Increíble, ¿no? De vivir en una buena casa, de tener una familia y llega alguien y se la lleva a vivir ahí, en el mismo pueblo, pues usted sabe, ¿verdad? Pueblo chico. Si nosotros vemos mal eso, Dios está haciendo esa comparación también con su pueblo y con nuestras acciones y actitudes muchas veces también. Que habiéndole conocido a Él, el Todopoderoso, ¿verdad? Aquel que nos sacó del lodo, del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, nos limpió, nos puso vestido nuevo porque somos justificados. Ahora tenemos la vestidura de Jesucristo. Es la que nos puso. Él nos justificó. Y ahora limpios, muchas veces decidimos ir y revolcarnos otra vez en el pecado, en el lodo, dándole la espalda a Dios. Y muchas veces hacemos según los ejemplos que les he dado aquí con Dios. Vamos detrás de que en ese sentido nuestro corazón es infiel muchas veces con Dios. Cuando desconfiamos de Dios. Cuando nuestro orgullo es más grande y por orgullo, ¿verdad? Decidimos no aceptar la reprensión de Dios. Y de esa manera nosotros, así como la esposa llega a faltarle al respeto al marido, nosotros le faltamos el respeto a Dios cuando lo dejamos y lo abandonamos. Entonces, vamos a avanzar porque el tiempo corre, no regresa. No amar a Dios, dice el comentarista, es la esencia de la depravación humana. Dado que el ser humano no ama a Dios, es que no le busca. La historia está plagada de ejemplos que muestran al hombre buscando la solución al problema del pecado, pero de una manera equivocada. Si el problema es la separación de Dios, entonces se sigue que es en Dios en quien ha de buscarse la conciliación. Hoy mismo estamos rodeados de sugerencias en forma de religiones. Ok, aquí hermanos, hay tantas religiones hoy en día en este mundo. ¿Sabe que cuando se habla, verdad, de ese tema del matrimonio, usted sabe cuántos libros se han escrito para ayuda de matrimonios? Infinidades de libros. Puede haber una lista enorme, grande, de libros, de experiencias que matrimonios han tenido para queriendo ayudar a otros matrimonios, para que tengan buen matrimonio. Y muchas veces, tan sencillo. Todo está aquí. ¿Qué es lo que no entendemos? Que el hombre debe amar. Y la mujer debe respetar. Eso es todo. Pero primero tiene que amar a Dios. Exacto. Tanto el hombre como la mujer. Si no, no van a poder con este libro. Entonces, todos los libros, puede leerse todos los libros que quieran para tener un buen matrimonio, pero si no hacen lo principal, es exactamente lo que el pueblo hizo. Dejaron a Dios. ¿Usted deja a Dios? Dejó todo. ¿Por qué? Porque está demostrado que en donde se presente más fácil encontrarse con un Dios, ahí correrá la gente para llevar su necesidad espiritual. Y esas son cisternas rotas. Hay gente que quiere arreglar su problema solamente leyendo libros, experiencia de alguien más. La fuente es Dios. Amén. Si estamos desconectados de esa fuente, no va a funcionar. No importa todo lo que usted haga. No tienen Y aquí primero, hermano. el asunto es que
la fuente, mis hermanos, la fuente de vida, la fuente de agua, a lo que se refiere es a un manantial. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que acarrear agua de un pozo o de un lugar y tenía que traerse a la casa, ¿verdad? A mí me tocó. Tenía que ir hasta un pozo y traer cargando acá, ¿verdad? 2 latas llenas de agua y llenar las cisternas ahí en la casa. Bueno, teníamos que ir hasta la fuente. Pero ¿sabe? Hay muchas personas que se cansan de ir a la fuente. Se les hace complicado ir hasta allá y prefieren mejor hacerse cisternas. Cisternas que, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a echar a perder. Las cisternas se van a romper porque son hechas de barro. A eso se refiere Dios. Yo recuerdo que cuando llovía aprovechábamos, ¿verdad? Poníamos los tambos ahí, hacíamos una canaleta para que el agua que corriera a través de las láminas cayera en la canaleta y llegaran a un tambo y se llenara. Había que aprovechar el agua de la lluvia. Rica la agua. ¿Por qué? Porque si no teníamos que ir a carrear para lavar trastes, para lavar ropa, porque mi mamá nunca fue al río. Y entonces la gente va por lo que se le hace más fácil. Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo. ¿Sabe que en nuestra cultura hay muchas costumbres que el pueblo ha adquirido a través de sus creencias, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo en el tiempo de, no sé, allá le llaman la calenda, allá en el estado de Oaxaca, la guelaguetza, yo no sé cuántos de ustedes han podido ver, y en nuestros pueblos hay muchas, por causa de la cultura, ¿verdad? Y cultura que va pegada con creencias también. Algunos se disfrazan hasta de diablo, de muchas cosas que son parte de las creencias. Y se ve vistoso, se ve bonito, se ve elegante, se ve algo wow, ¿verdad? Pero están lejos de las enseñanzas, de los principios bíblicos. O sea, todo eso es como parte de una adoración a otros dioses y no honrar al Dios. Y vemos cómo la gente los honra. Por eso dice aquí, vayan, miren, pregúntenle, dice allá en Kedar, o sea, otras naciones, dicen, tienen dioses que no son dioses, sin embargo ellos honran a sus dioses, y ustedes, conociendo quién soy yo, no me honran. Hay una parte, creo que es Isaías, no lo anoté aquí, pero Isaías habla dice que el buey conoce a su amo, el burro conoce a su, dice, ¿y ustedes? ¿No saben quién es su Señor? Dice, aún los animales saben quién es quién. Entonces, mucha gente no quiere cambiar, hermanos. Mucha gente no quiere conocer y tener un compromiso con Dios. ¿Qué es la excusa que le da mucha gente cuando usted le habla de la palabra de Dios? ¿O no es que es que aceptar a Jesucristo, eso ya es una gran responsabilidad? Y sí la es. Sí la es. Hay una gran bendición en ello. Es la mejor. Y a mí me han dicho, y si yo acepto a Jesucristo y no puedo cumplir, y le digo yo, pues ahí es el cambio. Porque cuando ya uno confía en Dios, el Señor lo va abordando, el Señor le va ayudando. No los deja solos, la fuerza del Señor es la nuestra. Ahora, déjenme decirles, ¿saben por qué mucha gente no quiere venir al cristianismo? Porque no está dispuesta a dejar su pecado. Porque le gusta el baile, porque le gusta la tomadera, porque le gusta el relajo, porque le gusta... ¿Por qué? Porque la gente sabe cómo se debe comportar un cristiano. Bueno, un verdadero cristiano, porque hay cristianos que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Es un verdadero cristiano, ellos saben. Vale más el baile, la bebida, y vale más que Jesucristo. Cuando ven una conducta en usted, ellos saben. Sí. Y es cristiano. Entonces, la gente le gusta más un lugar donde ellos creen en Dios, pero que tienen libertad. Libertinaje. Exacto, para hacer lo que ellos quieren.
Es lo mismo que está diciendo aquí el Señor. Aunque ellos saben que no son Dios, miren lo que ha hecho. Dice, espantaos, oh cielos, y horrorizados por esto. Dice, temblad en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pues sí, yo recuerdo que ya, como me cansé de ir al pozo, y es que los viejitos saben cómo allá, ¿verdad? Los viejitos de en mi tiempo cuando yo era joven, ahora yo ya soy de los viejitos de estos tiempos. Ellos sabían dónde podían encontrar una vena de agua, de una vertiente, ¿verdad? Y que pudieran. Y una vez yo me puse dije, ¿para qué voy para allá mejor? Y me puse con pico y pala, dije, aquí voy a hacer mi propio pozo yo allá en medio del terreno. Ya, nomás llegué aquí, yo creo como los 5 pies y dije, no, creo que hay agua. Y me di por vencido. Mejor seguimos yendo a la verdad. Y así mucha gente ha buscado algo que les permita a ellos creer que están bien con Dios y han formado sus propias religiones. Y precisamente eso son las religiones, hermanos. La religión, si es que hay una, y lo menciona Santiago, y nomás se menciona una vez en toda la Biblia, dice que es esta: ver por la viuda, el huérfano, y dice, y guardarse del mundo sin mancha. ¿Ok? Esa es la religión. Ahora, la religión que el hombre se ha creado es el camino que él piensa que está correcto para llegar a Dios. Eso es todo. Pero no lo que Dios ha puesto, sino lo que el hombre piensa o cree que va a estar bien con Dios. Usted se va a encontrar con mucha gente, no le hago mal a nadie. Esa es su religión. No va de acuerdo a lo que la Biblia dice, sino de acuerdo a cómo él piensa no, yo no le hago mal a nadie. Yo no creo que Dios me mande al infierno. Dijo, pues, y así vamos a encontrar a muchos. Punto 2. Una reacción justificada, Romanos 1, 18 al 28. Y esto es algo que dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. El verso 28, alguien lo lee en voz alta. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó a Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Ahí en Romanos, si leyéramos todo desde el 18 hasta el 28, usted se da cuenta que hay una lista grande y enorme de todo lo que Dios, ¿verdad?, no aprueba, y que el hombre ha incurrido en ello, y que por esa razón Dios mismo los entregó, dice, a una pasión desordenada. Ahora déjeme decir una cosa: Dios no castiga, ¿ok? Nos castigamos nosotros mismos cuando, sabiendo lo que Dios requiere, no lo hacemos, cuando somos desobedientes. Y entonces, toda persona así, aún en esa ignorancia de Dios que vive, todo lo que haga va a tener una consecuencia. Por eso dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque hay leyes. Aquellas personas que andan por buen camino y aunque no consideren a Dios, les va a ir bien, porque todos sus actos tienen una consecuencia. Ahora, ¿van a ser salvos? Se es salvo solamente a través de Jesucristo. Amén. ¿Ven? Entonces, la reacción justificada es si Dios se ha declarado como creador del cielo y de la tierra, como sustentador del universo, como Señor de la historia, ¿verdad?, como el Dios de los profetas. Luego dice, sus criaturas ignoran esa posición. Entonces es comprensible desde cualquier punto de vista que Él reaccione mostrando una actitud acorde con la actitud del hombre. No nos gusta oír que Dios también se enoja. Hemos concebido a Dios solamente como amoroso, como misericordioso, como bueno, pero nos hemos olvidado de que a la par de su amor corre su justicia. Y esa justicia divina no es simplemente un estado emocional. Ahora, escuche aquí.
usted ama a sus hijos. Y porque ama a sus hijos, usted pone ciertas reglas. Esas reglas en su casa que le van a proteger a sus hijos, pero que muchas veces sus hijos lo ven como si fuera una cárcel, como si fuera un castigo. Quiero ir con mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Pero mis amigos no son malos, no es que sean malos. Y podemos usar un montón de ejemplos. Ok, entonces, cuando sus hijos necesitan una corrección, usted no deja de amarlos. O se quita un poco del amor y dice, ok, voy a dejar mi amor y mi misericordia por acá, de verdad, y ahorita me los ajusticio, ¿no? Sino porque los ama, los disciplina, porque los ama, los corrige, porque los ama, los aconseja, porque los ama y porque los ama. Y sabe que nosotros, muchos, nos comportamos cuando vinimos a este país, nos comportamos como si odiáramos a nuestros hijos, porque no entendimos. Hasta ahora, ¿verdad? Después de cometer los errores, algunos hemos abierto los ojos. Que nuestros hijos tuvieron todo fácil. Y cuando alguien recibe todo fácil, va a ser desagradecido y no le va a importar. Los descuidamos, porque nos dedicamos al trabajo, por lo que sea, pero cometimos errores. Entonces, los corregimos porque los amamos y hay consecuencias de todos nuestros actos. Yo recuerdo que cuando corregíamos a nuestro hijo desde muy pequeño, era quitándole lo que a él más le placía. Comer McDonald's, estar en la computadora, jugando videojuegos. Y llegó el momento en el que él solito, cuando hacía algo que él sabía que no estaba bien, solito venía y entregaba sus cosas. Él sabía cuál era la corrección. Hermanos, cuando nosotros somos corregidos por Dios, ¿verdad? Cuando estamos pasando por esas situaciones, Señor, gracias, perdón, ¿verdad? Y acepto lo que tú me des, porque bien merecido lo tengo. ¿Cuánto podemos decir eso? ¿Cuánto podemos creerlo así y aceptarlo? Y no es que Dios esté detrás de nosotros con el palo para darnos, no. Es que Dios es amor, hermanos. Pero como es amor, Él también es justicia. Esas cosas que son esencia de Dios. Dios no puede perdonar el pecado o pasar por alto el pecado sin que el hombre se arrepienta. No puede hacerlo. Hay justicia. Por eso cuando David viene y se arrepiente con todo su corazón, el Salmo 51, ¿verdad? Demuestra cómo era el arrepentimiento de David y le está diciendo al Señor, lávame con hisopo, perdóname, mira que yo quiero sentir otra vez tu espíritu. Sí, Dios lo perdonó. Pero su justicia, la justicia de Dios tenía que cumplirse ¿dónde? En las consecuencias que él tenía que vivir. Te perdono, pero me la paga. No. En su misericordia. Dios es así. Por su justicia. Dios tiene que actuar así. Los hijos de Jehová son justos y verdaderos. Amén. Salmo 19. Si no, ¿cuándo vamos a aprender? Mire, hay quienes al primer cintarazo aprendieron. Al segundo ya no hubo porque aprendieron la primera vez. Mi perro salió corriendo un día y se fue a visitar allá a un pitbull puro y le dio una revolcada y vino hasta con el tendón lastimado, yo creo. Ahora cuando sale sabe para dónde no debe correr. Porque allá hay un pitbull que lo va a dañar. Aprendió. Entonces hay quienes debemos aprender a la primera. Porque Dios es un Dios justo. Entonces, ahora vamos al justo juicio y vamos a terminar con ese punto. ¿Me permite mi comentario, sí, hermano? Adelante. El punto número 2 dice una reacción justificada. Y habla de la reacción divina en la que el hombre se ha rebelado contra Dios. Y dice, la ira de Dios se manifiesta. El verso 28 es bien importante porque dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron. Estas es muchas las razones. Por ejemplo, en los noticieros vemos, eso lo estamos viviendo. Eso lo están viendo. Asesinos,
que los han visto que no tienen compasión y respeto por la vida humana. Exacto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente Reprobada. Sin embargo, el versículo 25 dice, pero la dureza de tu corazón no arrepentido acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira. Y esa gente piensa, a pesar de que el Señor no los deja vivir mucho tiempo, ninguno de ellos, muchos de ellos no hayan a vivir ni 50 ni 60 años, porque veo manera entre ellos, pero porque Dios nos ha entregado una mente reprobada. Ellos no quieren nada con Dios, ni Dios quiere nada con ellos. No porque no los ame, sino porque ellos cerraron la puerta de su corazón. Y el precio de su decisión es esa. No tienen conciencia. Así es que no nos sintamos mal cuando la gente nos rechaza. Yo he tenido esa reacción de personas, adultos, ni siquiera con respeto dicen al contrario, dicen, no me digan nada de la iglesia. No quiero oír absolutamente nada de tu iglesia, de tu Dios, de tu Cristo. Lo cuanto lo siento, porque estás perdiendo una gran oportunidad. Pero si eso es tu sentir, yes, heaven. Triste, ¿no? No. Sí, hermano, el versículo 19 de Jeremías 2 dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Y todo el pecado comienza cuando dejamos a Dios. Gracias, hermano, por sus comentarios. El verdadero amor se demuestra en el celo con que se cuida al ser amado. Y Dios lo muestra así. Nos cuida, nos cela, no quiere que nos perdamos. Y dice la escritura, ahí lo que decía mi hermano, ¿verdad? Hay una escritura que dice el apóstol Pablo, que por haber ellos permanecido en su pecado, el corazón o la conciencia de ellos fue cauterizada. O sea, borrada, deshecha. Ya no tienen conciencia de si hacen bien o mal. Ya no tienen corazón ni para arrepentirse. Entonces, una vez deja entonces que las personas obren como mejor les plazca, sabiendo con tristeza que cuando Él esté ausente, entonces ellas quedan expuestas a cometer toda clase de ofensas. Una vez que han ofendido a Dios, se hace muy fácil ofender a los demás, termina diciendo el comentarista en el punto 2. Entonces yo creo que el hombre, hermanos, una vez que ha perdido el temor a Dios, ha perdido absolutamente todo. ¿Okay? Un juicio justo. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, dice, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y hace lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Donde voy, y vida eterna a los que con perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primero y también al griego, pero gloria y honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Entonces nadie escapará del juicio de Dios. Y en este pasaje Pablo se está dirigiendo directamente a los judíos. La conexión del pensamiento es esta. En los pasajes anteriores Pablo ha pintado un cuadro horrendo y terrible del mundo pagano, un mundo que estaba bajo la condenación de Dios. Pero los judíos estaban totalmente de acuerdo con cada una de las palabras de esta condenación. Ellos también creían que Dios eliminaría a los paganos por causa de sus pecados, pero
En ningún momento pensaron en ellos, que ellos estaban también bajo una condenación semejante, ¿verdad? Porque en lo que juzgaban, ellos pensaban que ellos, siendo escogidos de Dios, ¿verdad? Nosotros ya, al guardar su ley, con eso somos justificados. Pero no. Ellos estaban actuando a veces peor que los demás. Entonces pensaban que ocupaban una posición privilegiada delante de Dios y que Dios podía ser el juez de los paganos, pero era, según ellos, el protector especial de los judíos. No seremos juzgados por el nombre que llevamos, sino por la vida que practicamos, y esta es la justicia de Dios. Si el problema más grave del ser humano es su pecado, el regalo o la dádiva de Dios más grande es la salvación del pecado al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces todos seremos juzgados con ese criterio. Dios nos ofrece la salvación. Si la aceptamos, viviremos eternamente. Si la rechazamos, pagaremos las consecuencias, ¿verdad? Y esto lo encontramos allá en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apúntenlo, se lo dejo de tarea. Y también en Lucas 17, del 28 al 30. Habla acerca de cómo Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra, y en Apocalipsis acerca de todos los incrédulos, todos los que no han aceptado, los que no han creído. Entonces, Dios nos ama, Dios nos salva y nos salva del pecado. Ahí al final vienen unas preguntas, ¿verdad? También se mencionan los problemas sociales que esté padeciendo su comunidad, en los que se refleje como raíz del pecado. Mi hermano hablaba acerca de la violencia, el asesinato y todas esas cosas que hay hoy en día. Ahora, ¿por qué se condenan los hombres? Subraya una respuesta. Yo creo que es porque aman más sus pecados. Amaron más las tinieblas que la luz. Exactamente, ¿verdad? Desde hace 2000 años la Escritura ya decía. Vamos a orar para cerrar este tiempo, y voy a pedirle a mi hermano Aquiles que él nos despida con palabras de oración. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de meditar, de aprender, de enseñarnos a través de estudio de la Escritura. Gracias porque tantos años, tantos tiempos, aunque te hemos conocido por algún tiempo, seguimos aprendiendo. Gracias. Danos el poder y el valor, aún para aquellos que han cerrado su corazón, Señor, predicarles tu palabra, creyendo y apoyándonos en tu promesa, que es como una espada que penetra el alma, los tuétanos y los pensamientos, para que ellos puedan arrepentirse y encontrar esa agua bendita, ese pan de vida que tú nos ofreces desde el cielo. Gracias, Señor, te damos, bendice a tu iglesia reunida aquí, y ayúdanos para seguir honrando y alabando tu nombre este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.